Mi nombre es Claudia Mengui. Hoy el tema del cual voy a tratar es paludismo o malaria. Me voy a referir especialmente a la parte de manifestaciones clínicas, tanto en el adulto como en neonatos y en chicos. Y como actualización voy a hablar un poco a lo último sobre lo que se sabe actualmente sobre las vacunas, especialmente la última vacuna, la única vacuna que se aprobó por la OMS y que se puso en funcionamiento y se está aplicando desde el año pasado en África. Bueno, hoy vamos a hablar sobre paludismo o malaria. Vamos a hablar un poco de lo que es, por qué se llama malaria o paludismo, que son sinónimos. Bueno, paludismo viene de palus paludis, del latín, que significa pantano, justamente el lugar donde se crían mosquitos. Hay que recordar que el mosquito requiere una fase acuática dentro de su ciclo de vida, donde se forman las larvas para que luego salga el imago. O sea, justamente el paludismo viene de ahí, relacionado con los pantanos. Y el término malaria viene de la época ya de los romanos. Fuera de Roma se encontraban muchos justamente pantanos en las afueras de Roma, donde pululaban mosquitos, y se conectaba a la enfermedad justamente a la gente que se acercaba cerca de los pantanos, pero todavía no se correlacionaba la relación que había el mosquito como vector con respecto a la enfermedad. Bueno, dicho esto, vamos a ver las principales especies que afectan al hombre: Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malaria y noulesi, siendo el falciparum, está puesto en colorado, justamente el más grave, o el que provoca las manifestaciones clínicas más graves. Bueno, hay tres eslabones fundamentales en el paludismo. Uno es el hombre malárico con gametocitos circulantes, que son los que van a ser absorbidos por el mosquito cuando pique. Otro es el mosquito Anopheles hembra con esporozoitos ya en su glándula salivar para ser depositados en el momento que el mosquito pique. Y el hombre sano susceptible, se dice susceptible porque vamos a ver más adelante que hay personas, poblaciones humanas, que presentan resistencia de algún tipo a la malaria. Algo que hay que tener en cuenta siempre es que cualquier paciente con fiebre que regrese de una zona endémica tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una oración que se usa mucho en infectología, justamente para el tratamiento. Es muy frecuente en los infectólogos que consideren que cualquier paciente con fiebre que viene de una zona endémica se lo considera que tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario. Si uno ve las estadísticas, las últimas estadísticas del 2020 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, afirman que el paludismo mata a un niño cada 2 minutos. Los datos mundiales son, como vemos acá, 241 millones de casos y 627.000 muertes. Principalmente los chicos que mueren se dan en África y en chicos menores de 5 años. Son aquellos chicos que al principio apenas nacen tienen los anticuerpos de la madre, pero luego al año, entre el año y los 5 años, pierden esos anticuerpos, no pueden fabricar los propios y por ende sufren la enfermedad y mueren. Como vemos acá, el 90% de los casos de malaria se dan en África, en Nigeria, República del Congo, Uganda, Mozambique, Angola y Burkina Faso. Más adelante vamos a ver, cuando veamos vacunas, que justamente en algunos de estos países es que se empezó a probar la primera vacuna contra la malaria el año pasado, ya aprobada por la OMS. Esto viene a cuenta con lo anterior. La Argentina fue oficialmente reconocida por la OMS como país libre de paludismo. Esa certificación, como dice acá, se da cuando un país prueba que la transmisión autóctona de la enfermedad fue interrumpida por al menos 3 años consecutivos. Y esta certificación se dio el 23 de mayo, como dice acá, de 2019. Acá está la doctora Burgos y un representante de la OMS con el certificado correspondiente. Bueno, acá tenemos diferentes patrones epidemiológicos en la transmisión del paludismo. Por ejemplo, se puede dar el caso de una persona enferma de malaria que es picado por un mosquito en un país endémico, como podría ser África. Ese mosquito infectado pica a otra persona
y esta persona viaja a un país receptor no endémico, por ejemplo, y esa persona puede estar ya infectada, puede enfermarse, y en ese caso se habla de un paludismo introducido o importado, un paludismo introducido o importado. Cuando esa persona es picada por un vector local, ese vector se infecta, ese mosquito, ese anófeles se infecta, y pica a otra persona en el país receptor, una persona susceptible en un país receptor, esa persona se infecta o se enferma, como vemos en este caso, se habla de paludismo autóctono. O sea que cuando lo que pica es un vector local, se habla de un paludismo autóctono. Puede ocurrir también que en un país endémico, por ejemplo, una persona enferma sea picada por un mosquito, ese mosquito infectado viaja en el avión, acá el que viaja es el mosquito y no la persona, sino que ese mosquito infectado viaja en el avión, y pica al llegar a un país no endémico, un país receptor, a una persona, que esa persona se infecta o se enferma. Ahí se habla en ese caso de un paludismo de aeropuerto. O sea, en este caso el que viajó es el mosquito. Y puede ser que un portador sano, por medio de jeringas contaminadas o agujas contaminadas, se infecte, y en ese caso se habla de paludismo inducido. Acá vemos un ejemplo, esta foto la saqué yo en un avión, un comisario de a bordo que está esparciendo un insecticida por la cabina del avión, justamente para evitar el paludismo del aeropuerto, porque que llega a haber algún mosquito infectado en el avión, es justamente para evitar el paludismo de aeropuerto. Entonces, vamos a ver a medio de resumen cómo se produce la transmisión del paludismo. Puede ser vectorial, como vimos por el mosquito anófeles hembra, vertical, de la madre infectada al feto, después lo vamos a ver con más detalle, parenteral, por transfusión de sangre, jeringas o agujas contaminadas, también se lo conoce como inducido, o por trasplante de órganos a través de un donante infectado. Esto es importante para ver qué formas son las que se encuentran según el tipo de transmisión. Por ejemplo, cuando el mosquito pica, introduce el esporozoito, que luego en el hígado va a dar lugar a los merozoitos, las formas asexuales, que algunas se van a transformar luego en gametocitos, que van a ser absorbidas cuando el mosquito pica. Pero esto es el único que puede inyectar esporozoitos es el mosquito. Cuando uno está en contacto con agujas contaminadas o en transfusión sanguínea o forma transplacental, ahí lo que se introduce en el organismo, lo que está en juego, son las formas asexuales, los merozoitos, ya no el esporozoito. El esporozoito solamente se introduce con la picadura del mosquito. Bueno, los distintos tipos de inmunidad son las que puse acá en la diapositiva. Primero está lo que se conoce como la inmunidad adquirida o comunal o semi-inmunidad, que se da especialmente en aquellas personas ya mayores de 5 años en adelante, especialmente en la población adulta, que viven en zonas endémicas y están en continuo contacto con los mosquitos, o sea, generalmente son picados frecuentemente, y llegan a adquirir un estado de equilibrio con el parásito, o sea, con el plasmodio, de tal forma que se pueden llegar a infectar pero no enfermarse. O si se enferman no es una enfermedad severa o grave. Eso se conoce como inmunidad adquirida o comunal, que es una inmunidad que si se llegan a abandonar esa zona por mucho tiempo, pierden esa inmunidad y pueden llegar si vuelven a la zona endémica después de mucho tiempo, pueden llegar a enfermarse gravemente e incluso a morir. Yo tenía conocidas compañeras africanas que habían ido a estudiar a Inglaterra y que habían perdido esa inmunidad adquirida o comunal. Y ellas decían que ya no podían volver más, ellas eran de la zona africana selvática, ya no podían volver más a su lugar de origen justamente porque habían perdido ya esa inmunidad adquirida o comunal. Luego está la inmunidad materna, que es la que se da desde el recién nacido hasta los 6 meses o un año, que tienen los anticuerpos de la madre y que les dan protección. O sea, ahí hay una inmunidad pasiva. Pero de 1 a 5 años pierden esa inmunidad, o sea, pierden los anticuerpos de la madre y no tienen todavía la capacidad de producir sus propios anticuerpos. Y ahí es cuando se vuelven susceptibles a la enfermedad. O sea, la mayor cantidad de muertes en la malaria se da más que nada en chicos de 1 a 5 años que ya no pierden los anticuerpos de la madre y no tienen todavía la capacidad como para provocar los propios. Y por último tenemos la inmunidad natural que vamos a ver en la próxima diapositiva. Bueno, una de las resistencias naturales a la malaria
es justamente la ausencia del factor Duffy, que es un receptor de membrana del glóbulo rojo. Acá tenemos, por ejemplo, un glóbulo rojo dibujado donde presenta, en este caso se ve el receptor, que es un Duffy Binding Protein, que es una proteína de superficie, que tiene su correspondiente ligando en el merozoito de Plasmodium vivax. O sea, es un factor Duffy, un receptor de membrana para el ingreso del merozoito de Plasmodium vivax dentro del glóbulo rojo. La ausencia de este factor Duffy, la ausencia de esta proteína, dificulta o impide justamente la entrada del merozoito de Plasmodium vivax dentro del glóbulo rojo. Por eso se dice que la carencia del factor Duffy hace a la persona resistente a la infección por Plasmodium vivax. Eso se da generalmente en las poblaciones de África del oeste. Si viene un paciente del oeste de África, uno puede empezar a sospechar que muy probablemente por la carencia del factor Duffy no tenga Plasmodium vivax, o sea, en lo que se refiere al diagnóstico, ¿no? Otros ejemplos de resistencia natural o inmunidad natural, aparte del factor Duffy que vimos acá, es la eliptocitosis o melanés, que se da mucho en Melanés, la eliptocitosis, que es una alteración de la banda 3, que se encuentra sobre la superficie de la membrana del glóbulo rojo, que hace que el glóbulo rojo se endurezca, pierda esa elasticidad, y es muy difícil para los merozoitos, especialmente de falciparum, penetrar. Entonces, eso también le da una resistencia natural, la alteración de la banda 3, la proteína de membrana, a la entrada de los merozoitos, especialmente del falciparum. Otra inmunidad la da, por ejemplo, las alteraciones de la hemoglobina, la alfa y beta talasemia, donde hay una alteración de la síntesis de las cadenas polipeptídicas de hemoglobina, también altera el desarrollo posterior del plasmodio dentro del glóbulo rojo. Lo mismo la hemoglobina S, acá están los países donde más se observan estas patologías. Luego también en lo que se refiere a enzimas del glóbulo rojo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, también la falta de esta enzima hace que el plasmodium no pueda desarrollarse o cumplir sus funciones metabólicas dentro del glóbulo rojo. Acá tenemos el ciclo para tener más o menos una visión panorámica hacia grandes rasgos. El mosquito introduce, como vimos, el mosquito hembra los esporozoitos, es el único que puede introducir esporozoitos dentro del organismo. Está muy poco en circulación, eso es importante después para cuando veamos las vacunas. Están a lo sumo 40 minutos en circulación y enseguida entran dentro de la célula hepática para no ser eliminados por el vaso. Es un mecanismo de defensa que tiene el parásito para ser eliminado por el vaso. Penetran dentro de la célula hepática, generan lo que se conoce como el anillo inmaduro o trofocitos inmaduros, que van madurando hasta formar los esquizontes. Esos esquizontes luego se van a romper, llenos de merozoitos, y lo que se elimina de la circulación son los merozoitos. Esos van a atacar los glóbulos rojos, y se va a producir los mismos tipos de ciclos, formación de anillos jóvenes inmaduros, hasta la formación del esquizonte correspondiente y liberación de merocitos del exterior, y en este caso a la circulación, y en este caso sí, se va a producir cuando se produce la ruptura de los esquizontes, lo que se conoce como paroxismos febriles. O sea, es la liberación a la circulación, ya sea tanto de merozoitos como de pigmentos tóxicos, pigmento malárico, toxinas propias del parásito, que son las que producen daño. Vamos a ver más adelante qué tipo de daño, y cuanto más corto es este ciclo, mayor daño se realiza. Por eso, en el caso del falciparum, el ciclo puede ser de 36 a 48 horas. Cuando el vivax, por ejemplo, es de 48 horas y el malaria de 72 horas. O sea, cada vez que se produce este ciclo, hay eliminación, se producen lo que se llaman los paroxismos. Primero hay un frío, el paciente tiene escalofrío, se tapa con una manta durante 2-3 horas. Luego viene una etapa que se llama etapa caliente, la temperatura llega hasta los 41 grados, que el paciente se destapa, tiene calor, una fiebre muy alta. Y luego viene un periodo de diaforesis o sudoración profusa, o sea, 1 o 2 horas de sudoración, hasta que proviene la calma. Justamente hasta el próximo ciclo, con la liberación nuevamente de merozoitos. Hay que tener en cuenta que cada vez que se eliminan merozoitos en este ciclo, los de antigénico, los epitopes de la superficie del glóbulo rojo,
van cambiando. O sea, el parásito tiene esa forma de defensa que va continuamente cambiando, o hay una variación antigénica continuamente en cada ciclo. Por eso es que es tan difícil producir una vacuna. Especialmente, por eso es que es tan difícil producir una vacuna. Porque justamente los merozoitos están poco en circulación. Enseguida entran dentro del glóbulo rojo. Tardan más o menos unos 40 segundos en penetrar, o sea, está muy poco en circulación. Bueno, luego algunos se van a diferenciar, van a producirse los gametocitos. Estos gametocitos están en circulación hasta que venga un mosquito, se los absorba, al picar, absorbe estos gametocitos, los cuales luego el microgametocito del masculino va a sufrir la exflagelación, o sea, formación de microgametas. Una de estas microgametas va a fecundar a la macrogameta y se va a formar el cigoto. Este cigoto luego se va a transformar en un oquineto que va a movilizarse por fuera del estómago del mosquito, y ese va a transformar en oquiste, el cual luego en su interior van a producirse los esporozoitos que van a, al romperse el oquiste, a migrar estos esporozoitos a la glándula salival para una futura picadura. Acá vemos por qué justamente los plasmodios se los considera que forman parte del grupo apicomplexo, del filum apicomplexa, porque tienen un complejo apical formado por rópteas, anillos polares, que es importante que esté intacto este complejo apical para que tanto el esporozoito como los merozoitos puedan entrar, ya sea dentro de la célula hepática, en el caso del esporozoito, o dentro del glóbulo rojo, el merozoito. O sea, no solamente tiene que haber ligandos y receptores para entrar dentro de las células, sino que aparte tiene que estar el complejo apical intacto. Entonces vamos a ver ahora cómo penetra el esporozoito dentro del hepatocito. Bueno, como vimos, el esporozoito tiene que tener en su superficie sus ligandos que son con sus proteínas de ligando. En el caso de la más importante es la circumsporoside protein, y hay un esporozoito también con una proteína de superficie del esporozoito. Son varios ligandos, pero digamos que estas dos son las más importantes, que tienen su correspondiente receptor en el glóbulo rojo, especialmente de heparón sulfatoglicanos. Entonces, se requiere justamente que esté intacto tanto el ligando como el receptor para poder unirse y penetrar dentro del hepatocito. Eso también se une junto con el complejo apical, que tiene que estar intacto en el caso del esporozoito, y aparte luego se forma entre la membrana del esporozoito y la membrana del glóbulo rojo como lo que se conoce como tight junction, una unión fuerte, una unión de membranas que también favorece la penetración del esporozoito dentro de la célula hepática, y también se producen como canales iónicos que permiten una difusión del esporozoito, del parásito, dentro de la célula hepática. Lo mismo ocurre con el merozoito para penetrar dentro del glóbulo rojo. Tiene la proteína de ligando, en este caso la proteína de ligando es una de las más importantes, se llama Plasmodium falciparum erythrocyte binding antigen, es antígeno de unión del eritrocito, que tiene su correspondiente receptor, en este caso de glicoforina, que permite la entrada dentro del glóbulo rojo. Como siempre es importante que el receptor y el ligando y el receptor estén intactos. El complejo apical del merozoito tiene que estar intacto, sus rópteas, sus anillos polares, para poder penetrar. Y aparte, como vimos, se va a producir una unión de membranas, que se llama tight junction, que va a permitir justamente la invasión del merozoito dentro del glóbulo rojo. Esto se va a tenerlo en cuenta porque después vamos a ver, cuando se vea la parte de vacunas, que la parte todo lo que es concerniente a receptores y ligandos es muy importante justamente para poder bloquearlos y evitar la penetración tanto del merozoito como del esporozoito dentro de la célula. Acá tenemos un gráfico, está sacado de Gutiérrez, donde justamente vemos el merozoito, cómo se acerca al glóbulo rojo, se produce la unión, primero unión ligando-receptor. Acá mismo cuando penetra, no solamente está la unión ligando-receptor, se empieza a formar una fusión de membranas que se llama tight junction, justamente, que permite que vaya penetrando. Hay que tener en cuenta que esta penetración dura más o menos unos 40 segundos, es muy rápido, justamente para no ser eliminado por el vaso, está muy poco en circulación, penetra rápidamente, y una vez dentro del glóbulo rojo, se forma el primer estadio, que es el trofozoito inmaduro.
Acá vemos en forma tridimensional cómo se ve el merozoito penetrando dentro del glóbulo rojo. Ya se une primero sus membranas para luego penetrar, ligando receptor. Acá tenemos un esquema, una foto electrónica, micrografía electrónica, también de Gutiérrez, de Yacid Gutiérrez, donde se ve muy bien la unión, yo decía el junctional complex, el complejo de unión, donde va penetrando dentro del glóbulo rojo, aparte de tener sus ligandos de unión, sus moléculas de superficie y el correspondiente receptor. Bueno, cuando el tumorcito va en circulación, va tambaleándose, digamos, y para poder entrar, fundamental tiene que orientarse, y entra justamente por el complejo apical. De ahí la importancia del complejo apical, que yo les decía, que tiene que estar intacto. O sea, siempre va a penetrar a través de su complejo apical, con su correspondiente ligando y receptor en el glóbulo rojo, y formando esa fusión, se llama tight junction, unión fuerte, de membranas, para ir penetrando y formar el primer estadio, que es el trofocito inmaduro. Bueno, acá tenemos un esquema que parece complicado, pero que no lo es, que es la invasión del merozoito en el glóbulo rojo. Simplemente para mostrar, bueno, aquí tenemos el merozoito con su complejo apical, sus rópteas, y vamos a ver acá que hay gran cantidad de receptores, o sea, se conocen como 50 receptores, se han descubierto, de los cuales 10 están bien estudiados. Y como sabemos, para que penetre el merozoito dentro del glóbulo rojo, es fundamental que el complejo apical del merozoito esté prácticamente intacto, y lo mismo que el ligando del merozoito con el correspondiente receptor en el glóbulo rojo. Acá vemos cómo se ubica según el complejo apical el merozoito para ir penetrando dentro del glóbulo rojo. Luego se va a formar esa tight junction, su unión de membranas, hasta formar el trofozoito, el joven o el trofocito inmaduro, con forma de anillo. El plasmodium falciparum se caracteriza porque fabrica unas proteínas que se llaman NOBs, las cuales las transporta a la superficie del glóbulo rojo mediante unas estructuras que se llaman, varias estructuras. Unas son estas que tenemos acá, que tienen una forma de hendidura, que se llaman clefts de Maurer, y que las van transportando hacia la superficie del glóbulo rojo, de tal forma que luego se forman en la superficie especies de excrescencias o saliencias que les permite al glóbulo rojo infectado con el falciparum adherirse a otros glóbulos rojos, o sea, formar trombos, provocar que la sangre se torne más viscosa y con la correspondiente anoxia de tejidos, y también permite que se adhieran mediante estos NOBs a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, y de esa forma quedan retenidos en los vasos sanguíneos y no andan por circulación para ser eliminados. Se evitan ser eliminados por el vaso, quedando retenidos en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, y de esa forma van madurando retenidos a estas células endoteliales. Entonces, la invasión del glóbulo rojo, para hacer un resumen, se da por interacción ligando-receptor, reorientación apical, o sea que el complejo apical tiene que estar intacto y orientado para poder penetrar, y lo que se conoce como tight junction son la fusión de membranas para luego la formación de canales iónicos que permite la penetración del parásito dentro de la célula. Acá lo vemos, cómo se va produciendo la proteína, el plasmodio, y que luego son transportadas hacia la superficie del glóbulo rojo, formando estos famosos NOBs. En ese transporte influyen esas hendiduras, esas estructuras con forma de hendidura que yo les había comentado. También influyen unos puntos DOT, puntos J, puntos K, son distintos compuestos electrodensos que también influyen en el transporte. Hay todo un sistema tubular de redes que favorece el transporte de esta proteína hacia la superficie del glóbulo rojo. Entonces, en lo referente al transporte de proteínas, en el caso del Plasmodium falciparum, vemos cómo esas proteínas se transportan por una red tubo vesicular, es una especie de network, que va llevando a las proteínas desde el anillo inmaduro del trofozoito hacia la superficie del glóbulo rojo, los clefts de Maurer, que esas estructuras de forma de hendidura que vimos anteriormente, y los puntos K y los puntos J, o K-dots o J-dots,
que son grupos electrodensos que también actúan en el transporte de las proteínas. Acá lo vemos, una vez que se forman estos NOBs, se aglutinan entre sí, hacen que la sangre se torne más viscosa. Esto se puede producir en el pulmón, en el cerebro, que se elige el paralelismo cerebral, donde los vasos son muy finitos, muy finos, justamente, una vasculatura prácticamente capilar, que hace que se produzca la anoxia de los tejidos, porque es muy difícil la llegada de oxígeno, justamente por estos trombos que se forman por el aglutinamiento de los glóbulos rojos. Y también quedan unidos por estos NOBs a los ceros endoteliales de los vasos sanguíneos. Se da en la placenta, pero vamos a ver cómo afecta a la placenta, estos parásitos en la placenta al recién nacido, lo que se conoce como paludismo congénito. Entonces, como conclusión, podemos decir que la producción de las proteínas NOB solamente se da con el Plasmodium falciparum. El Vivax, Ovari y Malaria no generan esas proteínas NOB, o sea, por lo tanto, como vemos acá, no se secuestran en las células y quedan adheridas en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. No producen obstrucción porque no hay aglutinamiento de glóbulos rojos en estos casos y raramente son fatales. De ahí la gravedad del Plasmodium falciparum con respecto al resto de estas especies. Bueno, acá tenemos un glóbulo rojo deformado, como se ve, justamente por la formación de esos NOBs, las proteínas sobre la superficie, que hace que se adhieran los glóbulos rojos entre sí formando trombos, o que se adhieran a los ceros endoteliales de los vasos sanguíneos, y de esa forma sigan madurando, adosados, secuestrados en esos órganos, en distintos órganos, y no pasen a circulación. Acá vemos cómo se produce los trombos, o sea, la aglutinación de glóbulos rojos, que están justamente sobre su superficie con los NOBs. Y esto es lo que produce que la sangre se torne más viscosa y la anoxia de los tejidos. Bueno, acá tenemos con mayor detalle cómo se ve un glóbulo rojo con sus receptores de superficie, como el más importante del Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein, la proteína de unión de membrana, con sus características de variación antigénica, o sea, continuamente están cambiando los epitopes de la superficie del glóbulo rojo, y los respectivos receptores de las células endoteliales de distintos órganos. Según el órgano, va a ser los distintos receptores que se pueden encontrar. Está el de tromboplantina, el CD36, el receptor en el cerebro que se llama ICAM1, condroitinsulfato, que es un receptor de la placenta. Otros receptores en otros órganos son el ácido hialurónico. Entonces, como vemos acá, receptores para adhesión de la proteína de superficie del Plasmodium falciparum en el glóbulo rojo tiene como receptor el ICAM1 en el cerebro, el condroitinsulfato en la placenta y el CD36 son receptores en distintos órganos. Estos serían como los más importantes. Hay muchos receptores. Vamos a ver que a veces ya en la placenta se encontraron otros receptores aparte del condroitinsulfato, pero digamos que son los más importantes, los que puse acá en esta diapositiva. Entonces, ¿cómo se reconoce el paludismo congénito? ¿Qué es el paludismo congénito? El paludismo congénito se da principalmente en niños, como se acá, de madres no inmunes, en un 8 o 15%. Los principales causantes son el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. La placenta se presenta con gran cantidad de parásitos. La infección puede ser directa del feto en el útero o durante el parto. Y generalmente se encuentran parásitos en la sangre del cordón umbilical y también en sangre periférica. Se pueden encontrar plasmodios en sangre periférica del recién nacido hasta durante 7 días después del parto. Acá tenemos un ejemplo de la placenta con el condroitinsulfato como receptor y los antígenos de superficie del glóbulo rojo infectado. En este caso hay un ligando, se lo conoce como BAR2 de condroitinsulfato, que es el ligando correspondiente para unirse con el condroitinsulfato. Hay vacunas que se están probando justamente para bloquear este ligando y evitar la unión del glóbulo rojo infectado con falciparum al correspondiente receptor. Están en estudio estas vacunas, pero hay vacunas justamente que están estudiando bloquear estos receptores.
¿Cuáles son los riesgos del paludismo congénito? Bueno, el aborto antes de la semana 20, la muerte óbito fetal luego de las 20 semanas, o la prematurez, el nacimiento antes de la semana 37 de embarazo. Estos eran los riesgos más importantes de un paludismo congénito. Las manifestaciones clínicas en este caso serían principalmente la fiebre mínima o moderada, anorexia, hepatoesplenomegalia, anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia. Un chico que tiene un cuadro clínico, en los cuadros clínicos se dan chicos de 1 a 5 años, recordemos que hasta el año más o menos el chico tiene las defensas de los cuerpos de la madre, entonces generalmente pueden no infectarse o tener una infección leve, pero ya una vez que pierde los anticuerpos, ya al año, 6 meses al año pierde los anticuerpos, y de 1 a 5 años que es cuando se produce la mayor cantidad de muertes, como dijo, justamente por no producir sus propios anticuerpos. Entonces los síntomas en este caso son más frecuentes, son tos y fiebre, anemia, esplenohepatomegalia, paroxismo palúdico, ya tienen las etapas, como dije, etapa fría, caliente, de temperatura que llega a 41 grados, y la etapa de sudoración o húmeda. Puede haber letargia, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, como dice acá, leucopenia y síndrome nefrótico. Recordemos que la mayor cantidad de muertes en niños se dan justamente entre 1 y los 5 años. Acá tenemos un ejemplo de, esta es una orina normal y la orina de un malárico. Esta es una orina concentrada, una ya más diluida. Y acá tenemos un suero normal y un suero de un malárico, más o menos para tener una idea a nivel clínico cómo se da justamente la gran cantidad de hemólisis que hay de los glóbulos rojos. El paludismo cerebral, como dije, es uno de los más graves de la malaria, especialmente se da en chicos, es muy grave, justamente por esa obstrucción de la microcirculación sanguínea en el cerebro. Por eso que puse acá complicación grave y potencialmente mortal por falciparum. Los síntomas principales son hipoxia cerebral, cefalea, irritabilidad, trastornos en la microcirculación, esto es fundamental justamente porque puse la anoxia de los tejidos, delirio, convulsiones y coma que lleva prácticamente a la muerte. Puede haber secuelas, si el paciente sobrevive, puede haber secuelas neurológicas, es en 10% de los niños, donde se puse ataxia, hemiplegia, desórdenes en el habla, incluso hasta puede llegar a haber ceguera. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un cerebro normal y lo que es un cerebro malárico. Fíjense cómo al producirse ese atascamiento de los vasos y acumulación de pigmento malárico, el color oscuro que adquiere el cerebro con respecto al normal, por el pigmento malárico. Bueno, acá tenemos las distintas formas parasitarias del Plasmodium falciparum, donde lo más frecuente, como vimos, es las zonas formas inmaduras, en forma de anillo. Puede haber glóbulos rojos multiparasitados, hasta 3 anillos, como vemos acá, con doble dotación cromática, o sea, con doble núcleo. Puede haber formas acolé o apliqué, o formas marginales, la superficie del glóbulo rojo. Las formas más maduras, los frutos maduros y esquizontes ya más avanzados, las formas más avanzadas, maduras no aparecen en sangre periférica, sino que se quedan adosadas, como vimos, a las células endoteliales de los vasos sanguíneos de órganos internos. Los esquizontes, como vemos acá, esquizontes maduros, toda esta línea no va a aparecer en sangre periférica, salvo que el paciente esté muy grave. Y acá vemos, en última instancia, los gametocitos, femenino y el masculino, con la típica forma de banana. Ya el Plasmodium vivacis, todas las formas aparecen en circulación, desde las formas más jóvenes hasta la forma ya de trofosodito y esquizonte maduro, y los gametocitos tienen formas ya más redondeadas. A diferencia del anterior, los gametocitos, micro y macrogametocitos, tienen las formas más redondeadas. Vamos a ver que estos gametocitos también son difíciles de diferenciar del resto de los gametocitos, ya sea del ovale o del ovale o del malarien, porque los tres tienen formas también redondeadas. Bueno, acá vemos un Plasmodium ovale con su característica forma fimbriada que adquiere el glóbulo rojo, forma ovalada y fimbriada en los bordes.
En este caso van a aparecer todas las formas sanguíneas, o sea, tanto las formas inmaduras, anillos jóvenes, como los trofitos maduros y los esquizontes, todos pueden aparecer en sangre periférica, y los gametocitos en este caso tienen la forma redondeada. Bueno, acá tenemos el Plasmodium malariae, también todas las formas aparecen en circulación. Hay formas en banda, como vemos en este caso, que es bastante característico del malaria, pero vamos a ver que después que veamos el Knowlesi, que también puede tener formas en banda y que puede llevar a la confusión. Las formas, en este caso también aparecen todas las formas en circulación, las formas de esquizonte maduro, y como vemos los gametocitos son redondeados. Bien, vamos a hablar un poco del Plasmodium knowlesi, que hasta ahora se encuentra generalmente en la zona asiática, en casos humanos. El knowlesi era inicialmente un plasmodio de monos, pero que se han encontrado casos humanos en la zona asiática de Vietnam, especialmente de zona de la China. En este caso, el ciclo eritrocítico es un ciclo cotidiano, se lo conoce como un ciclo diario de 24 horas, o sea que cada 24 horas hay un paroxismo febril, en este caso. O sea, hay que tener en cuenta que en la malaria no solamente el diagnóstico, pero también las manifestaciones clínicas son importantes para hacer un diagnóstico. O sea, de dónde viene la persona, la zona geográfica, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de laboratorio. Los glóbulos rojos a veces están fimbriados, como vemos, o sea que se pueden confundir con un ovale. Pueden encontrarse trofitos en banda, con lo que se puede confundir con un malaria, y no presenta recaídas. Las recaídas las presenta el vivax y el ovale. ¿Por qué? Porque las recaídas son cuando ingresa el esporocito dentro de las células hepáticas. Algunos esporocitos quedan retenidos en forma latente, se los conoce como hipnozoitos. O sea, quedan retenidos en las células hepáticas y no siguen madurando y solo se reactivan o se pueden reactivar semanas o meses después y provocan lo que se conoce como las recaídas. Eso pasa solamente con el Plasmodium vivax y con el ovale. No pasa con el falciparum y tampoco vemos que pasa con el knowlesi, o sea que no presenta recaídas. Pero el hecho de presentar glóbulos rojos a veces fimbriados y trofitos en banda hace que la microscopía óptica tenga sus limitaciones. En este caso el diagnóstico, cuando se observa, se sospecha que un paciente viene de Oriente, que tiene un ciclo eritrocítico de 24 horas y se observan glóbulos rojos fimbriados y trofitos en banda, puede sospecharse un knowlesi y en ese caso hay que recurrir a biología molecular. Acá tenemos un ejemplo de un libro sacado de Singh, que fue uno de los primeros que trabajó con el knowlesi. ¿Cómo puede confundirse incluso con un falciparum? Fíjense que tiene doble dotación cromática, puede haber más de un anillo, tiene formas en banda, con lo que también puede ser un malaria, como vimos. Acá tenemos los esquizontes, una gota gruesa con esquizontes y los anillos, serían los trofitos inmaduros. O sea que en el caso del knowlesi, si uno sospecha que puede ser un knowlesi, en ese caso hay que hacer biología molecular. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, la microscopía óptica sigue siendo el golden standard, con su extendido fino y gota gruesa, que después vamos a ver cómo se realiza. La microscopía fluorescente, QVC o Quantitative Buffy Coat, que utiliza naranja de acridina para teñir los RNA de los parásitos, no identifica especie, eso es importante. La PCR, que tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, y que sirve como complemento de la microscopía óptica, especialmente en el caso del knowlesi, como vimos. La prueba de detección de antígeno parasitario, que es una prueba rápida, es un field test, prueba de campo, donde se detecta el antígeno parasitario, que en este caso es la proteína rica en histidina, histidine rich protein 2, que solamente es específica para el Plasmodium falciparum, solo para Plasmodium falciparum. Es un método inmunocromatográfico, puede dar falsos negativos en caso de parasitemias bajas y no distingue entre infecciones activas y curadas. El método ELISA, que detecta muy baja cantidad de células parasitadas, y hay otras técnicas serológicas que están a la venta que detectan simultáneamente Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se hace el extendido fino y la gota gruesa. En el caso del extendido fino, una vez se hace un pinchazo en el dedo, se pone una gota de sangre, y luego se hace una extensión con un extensor o con un porta, se hace el extendido fino, extendiendo
a lo largo del porta. Y en el caso de la gota gruesa, una vez que se pincha el dedo, está la gota en el porta, con un cubre, se realizan pequeños movimientos circulares para romper los glóbulos rojos y de esa forma liberar los parásitos fuera del glóbulo rojo. De tal forma que me va a quedar un porta con una gota gruesa y otro porta con un extendido fino. Conviene hacerlos en portas separados porque la gota gruesa no se fija con metanol y luego se tiñe con Giemsa. En cambio, el extendido fino sí se fija con metanol y luego se tiñe con Giemsa. Como vemos, esta es una fotografías viejas porque se está trabajando sin guantes en una época donde todavía no existían las normas de bioseguridad, ¿no? Acá vemos un ejemplo de gota gruesa que tiene que ser de tal forma que se pueda leer a través del vidrio. Este es un ejemplo de gota gruesa, un dibujo donde se ven, en un caso de un falciparum, las formas inmaduras, se van a ver como comitas, el núcleo con el citoplasma con las comitas, el glóbulo rojo no se van a ver, se van a ver anillitos finos, a veces con doble núcleo, en el campo de la gota gruesa. O sea, no se van a ver el glóbulo rojo, sino solamente los parásitos aislados, en forma de comitas. Hay que fijarse bien porque son difíciles de ver. Bueno, este es un paciente que tuvimos nosotros que fue a cazar al África, elefantes, un argentino, y que volvió justamente con un Plasmodium falciparum. Se ven los pequeños anillos, algunas formas acoleo marginales, algunos con doble núcleo, doble dotación cromática, como vemos, los que son trofitos inmaduros, esos anillos jóvenes. Se puede observar los bordes de los glóbulos rojos que presentan esas típicas knobs, esas excrescencias, justamente propios de la infección del Plasmodium falciparum. Y esta es una gota gruesa, es un paciente de Salta, donde se ve un esquizonte. Observamos un esquizonte, fíjense que no hay glóbulos rojos en el fondo, ya se rompieron, y si le verán la forma, en este caso se ve un esquizonte de un vivax. Este es un paciente, de dos pacientes que tuvimos, uno era de Nigeria y el otro de Senegal, donde se observa en este caso un falciparum con formas de anillos jóvenes en el glóbulo rojo. Y acá vemos un vivax, ya un trofito más avanzado, y el glóbulo rojo también más agrandado. Hay que tener en cuenta que el vivax y el ovale amplían, o sea, agrandan el glóbulo rojo. Esto que traje acá es una planta que se llama Artemisia annua, que se encuentra en la zona de Vietnam, en la zona asiática, con la cual se extrae el principio activo que es la artemisinina, que justamente una de las doctoras que trabajó con la artemisinina, obtuvo el premio Nobel. Justamente yo no voy a meter en tratamiento porque no soy médica, pero actualmente lo que se da a las mujeres embarazadas se dan hoy mismo a los chicos que nacen infectados, tratamientos con artemisinina, o sea, son tratamientos que combinan distintos fármacos con la artemisinina, se llaman artesunatos, justamente para combatir esta enfermedad. Es una combinación de artesunatos con otros fármacos. Hay dos problemas latentes en la malaria actualmente, que es la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, algo que ya había pasado en una época en el 60 con el DDT, que se usó tanto el DDT que se hicieron resistentes y eso hizo que se expandiera aún más la malaria. Y la resistencia de los plasmodios a las distintas drogas. Incluso se está viendo que en ciertas zonas de Vietnam y en Asia se están haciendo también los plasmodios resistentes a la artemisinina. Bueno, con respecto a las principales intervenciones contra la malaria, ya es conocido de los mosquiteros con insecticidas con efecto residual duradero. Esto se usa mucho en las zonas endémicas, especialmente en África, donde se encuentra el Anopheles clavigera, el Anopheles gambiae, que son mosquitos que tienen un índice de agresividad muy elevado. El índice de agresividad es el número de picaduras hombre por día, y eso se registra para cada mosquito, y los que tienen el mayor índice de agresividad son justamente los que viven en África, el claviger y el Anopheles gambiae. Fumigación con insecticidas con efecto residual dentro de los hogares,
terapias combinadas basadas en la artemisinina y por último las vacunas de las cuales vamos a hablar, especialmente de la que se aprobó el año pasado. Entonces ahora vamos a ya dedicarnos un poco a ver qué es lo último que hay sobre vacunas. Este es un cartel que está en África, justamente que se sacó el año pasado, donde ya hay centros de vacunación en África, donde se aprobó el año pasado la primera vacuna contra la malaria, que ahora después vamos a ver cuál es, aprobada por la OMS. Bueno, las primeras vacunas, la primera fue la de patarroyo, la SFP66, que tuvo una baja eficacia del 28-30%, porque estaba dirigida hacia los epitopes de los merozoitos. Y como sabemos, los merozoitos están poco en circulación, 40 segundos enseguida entran dentro de las células, y aparte van cambiando continuamente los determinantes antigénicos, los epitopes, de tal forma que es muy difícil hacer una vacuna contra los merozoitos. Esa fue una de las primeras que se ideó, que fue la de patarroyo. Actualmente están en producción como 100 vacunas, de las cuales 50 están un poco más estudiadas. Otra es esta, la reza, que es justamente contra antígeno de superficie del eritrocito infectado con la forma de anillo, la forma de eritrocito inmaduro, pero que hasta ahora se vio que rinde una protección parcial, la PF155. Otras también dirigidas contra los antígenos de superficie de merozoitos, como la MSA1 y MSA2, que están en estudio, pero como vimos, la característica del merozoito, que cambia sus determinantes antigénicos e ingresa rápidamente en el glóbulo rojo, hace que sea difícil una vacuna con una elevada eficacia. Luego hay vacunas que se están probando contra las moléculas de superficie de gametocitos y gametas, para evitar la transmisión ya a nivel del mosquito, o sea, cosa de que no se pueda provocar el cigoto en el mosquito, y luego la formación de los esporozoitos. Y también se trabajó con inoculación de esporozoitos irradiados, o sea, se irradiaron mosquitos con radiación gamma para obtener luego esporozoitos irradiados que al ser inoculados fuesen como esporozoitos atenuados, o sea, que se disminuyera la infección. Pero también fueron de baja eficacia. Entonces, recién el año pasado se llegó a aprobar esta vacuna, la RTS-AS01, que se conoce con nombre de fantasía de Mosquirix, GlaxoSmithKline, GlaxoSmithKline, el laboratorio que la desarrolló. Fue aprobada en octubre del 2021 por la OMS. El blanco del tallo son los epitopes de la circumscribed protein, o sea, en este caso se busca justamente atacar los receptores del esporozoito, o sea, evitar justamente que el esporozoito pueda penetrar dentro de la célula hepática. Como vimos, también es difícil, tiene un rendimiento relativo. ¿Por qué? Porque los esporocitos, el mosquito realmente inyecta entre 40 y 100 esporozoitos. Entonces hay que tratar de bloquear todos, porque con que algunos queden sin bloquear, vieron que justamente entra en la célula hepática y sigue su recorrido. Entonces, por eso que no es del 100% efectiva, tiene algo de efectividad. Se probó, por ejemplo, en los países donde se está probando ahora es en Malawi, Kenia, Ghana y Mozambique. Acá vemos que la eficacia es del 70-70% en los primeros 6 meses, pero luego disminuye al 28% en los 18 meses. O sea, ¿por qué? Porque si bien se trata de bloquear los esporozoitos, si no se bloquean todos, con que penetren ya algunos, esos van a seguir su desarrollo. Y solo fue probada en niños. Hasta ahora en adultos se la probó. En algunos adultos se hizo estudios en África, pero con muy bajo rendimiento. Acá tenemos, justamente lo que se busca es bloquear con anticuerpos los receptores de los esporozoitos para que no puedan penetrar dentro de la célula hepática. Es importante tratar de bloquear, la mayoría generalmente son hasta 100, entre 40 y 100 son los que inyecta el mosquito. Lo ideal sería bloquear todo lo que hasta ahora es imposible. Acá vemos las distintas estrategias que hay de vacunas probadas, se están probando, yo me dije son más de 100 vacunas. Acá tenemos el primer ataque es contra los esporozoitos, que es lo que está haciendo esta vacuna que está aprobada, bloquear la entrada del esporocito dentro de la célula hepática. Luego está lo que hizo Patarroyo y también se está estudiando bloquear los
merozoitos, o sea, los receptores de los merozoitos para que no entren dentro del glóbulo rojo. Hasta ahora no dio muchos resultados, justamente por la misma razón que hay una continua variación antigénica, y eso hace que sea muy difícil bloquear los distintos receptores y epitopes. Y por último, la otra que se está probando es a nivel de los gametocitos, o sea, evitar que se produzca la formación del cigoto. Acá falta una cuarta tentativa que acá no está, que es atentar o tratar de bloquear los receptores de la placenta, para de esa forma tratar de evitar el paludismo congénito, tratar de atenuar o evitar el paludismo congénito, que hasta ahora también no ha tenido resultado. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para la obtención de una vacuna eficaz? La muy escasa permanencia en la circulación de las formas parasitarias. Vimos que un proceso está como mucho 20 minutos los merocitos en circulación. Los merocitos están 40 segundos, ya entran en el glóbulo rojo. O sea, esto es fundamental porque de ahí la dificultad de hacer una vacuna. La variación continua de las moléculas de antigénicas superficiales de los merozoitos, especialmente, donde justamente hay una gran variación antigénica y un cambio continuo de epitopes. Entonces, hay 3 etapas para atacar: la invasión hepática a nivel de esporozoitos, la invasión eritrocitaria a nivel de los merozoitos, a bloquear los receptores de los merozoitos, y la transmisión, o sea, es bloquear los receptores de los gametocitos para evitar la formación del cigoto. Y para terminar, una frase que dejó el doctor Bebinje Kakiyaga, que trabaja en el control de malaria en la India, uno de los más importantes que trabaja junto en la OMS, que dice que cada 12 segundos muere alguien por malaria en el mundo. La malaria mata en un año lo que el SIDA mata en 15. Es importante tenerlo en cuenta para dar la importancia que tiene y ver la importancia que tendría en el futuro desarrollar una vacuna con mejor eficacia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.